8 de la mañana, 53 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta jornada y vamos a meternos en el tema del caso Penades. La Asociación de Abogados Penalistas emitió un comunicado donde, se anuncia que hay probabilidad de denunciar a la abogada de Romina Celeste y otras denunciantes del senador Penades, a la abogada Soledad Suárez, por sus dichos sobre el pedido de levante de reserva de los datos de los denunciantes. Para, echar un poco de luz, conversar sobre este tema, recibimos al presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, al doctor Juan Faúndez. ¿Cómo anda, Faúndez? Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Gracias por venir a conversar con nosotras. ¿Qué amerita, por qué se genera este comunicado? Bueno, dentro del estatuto de la asociación está el velar por el libre ejercicio de la profesión y en la medida en que ese ejercicio se vea de alguna manera atacado o puesto en duda o lo que fuera en forma como fue además pública, la asociación a través de su directiva tomó conocimiento con lo que salió primero en Montevideo Portal y a partir de ahí hicimos un comunicado donde en la última parte decimos que además seguramente estemos presentando estos hechos o denunciándolos ante la Facultad de Derecho porque tiene ese doble perfil este tema. O sea, no solo lo que dice la abogada, que en realidad es bastante ofensivo contra el abogado, sino a quien representa la abogada. No estoy hablando de la clienta, estoy hablando del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, de donde por lo menos yo salí, y muchísimos abogados. Por lo tanto, consideramos que hay un agravio al ejercicio de la defensa, poniendo en duda la honestidad o el decoro e inclusive los derechos que tiene el defensor y las obligaciones que tiene el defensor, viniendo de una colega, pero además docente de la Facultad de Derecho en un consultorio jurídico que es justamente la parte final de la carrera cuando quienes vamos a ser abogados entramos como en una instancia de práctica donde tomamos casos reales, clientes reales, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es que esto se ha convertido o ha tomado un cariz súper específico. ¿A qué se refiere? ¿De qué tipo? A defensas de víctimas de delitos sexuales. Como que ha virado hacia ese... Claro, sí, sin duda. Entonces... ¿O será que son los que más resuenan a través de medios de comunicación? Bueno, pero... ¿cómo explicás Claro, no tú? sé, yo no tengo la estadística de claro, pero no hablemos de estadística, hablemos de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho prepara abogados. Sí. No prepara. Pero el consultorio que por lo menos coordina Cereta, esa parte del consultorio va más a lo civil, tiene que ver con demandas, recuerdo muchísimos que se realizaron con medicamentos de alto costo, sí, claro, que en otros momentos trascendieron a través de los medios. Sí, claro. Hoy seguramente estos son más polémicos y también creo que es parte, por lo menos, de lo que he averiguado yo y consulté el caso específico de Romina Celeste, porque hay unas cuestiones de vulnerabilidades económicas por lo cual se atiende en el consultorio y este no es el caso y puede tomar casos que resultan mediáticos porque también tienen otra impronta para el trabajo de los estudiantes. Esa es la respuesta. No, lo de la mediatez no tiene nada que ver con... Cuando son cuestiones polémicas a nivel de la sociedad entiendo que sí, por lo menos... No, yo considero que cuando son cuestiones polémicas y todo lo demás, los estudiantes tienen que tener cierta preocupación por ellos porque no se les puede exponer a los estudiantes en casos que pueden levantar una polémica. ¿Cuando son de interés social tampoco? Pero perdón, ¿se está exponiendo los estudiantes? No porque, a ver, vos necesitas, los estudiantes lo que hacen en el consultorio es aprender a litigar. Por ejemplo, el consultorio atiende muchos temas de arrendamientos, desalojos, ¿no?
de personas carenciadas, etcétera, etcétera. No hay una exposición pública del estudiante que pueda llegar también a entorpecer el asunto por la falta de experiencia. Entonces, no todo contribuye con el educando. No todo contribuye. Yo estuve 18 años en la Facultad de Derecho, estudiando no, en una de las cátedras, en dos. Pero no es el tono de un docente salir a hablar así, de un colega, teniendo atrás el vínculo que tiene con la Universidad de la República. Usted se refiere a lo que dijo Claro, eso la doctora Soledad Suárez en ¿Qué es Montevideo eso? Portal, O que sea, vamos a traerlo, lo que dice, a mí nosotros- se me prenden todas las alarmas, yo tengo que proteger a las víctimas siempre, ahora más que nunca. ¿Por qué se quiere acceder al nombre de los menores? Es una pregunta que cada uno saque sus conclusiones. Eso fue lo que dijo. ¿Qué de esta frase, digamos, interfiere con el debido Está proceso? diciendo que se le prenden las alarmas, alarma, ¿no? O sea, peligro, alarma. Es que hubo contacto, Fagundes. ¿Eh? Se ha señalado a lo largo de este tiempo que ha habido contactos con personas que iban a denunciar a Penades, que ha habido llamados, que ha habido reuniones. ¿Pero lo hizo el abogado? Pero Yo estoy hablando del abogado. está bien. A mí no me interesa todo el otro mundo. Nosotros... Bueno, pero es filtrar información. No, que es pero ¿qué sensible. información? Nosotros protegemos el ejercicio de la defensa del abogado. Pero está amparado en una ley lo que ¿Pero en qué solicitó ley está amparado? el artículo 163 del Código del Proceso Penal. ¿Qué dice? Ya se lo leo textual, ¿Cómo no? así, obviamente. Así Bien. por lo menos tenemos una base. sí, pero- Porque digo, hoy por hoy, si se están utilizando estos recursos, tiene que ver en definitiva con la preservación de la persona que denuncia. ¿Pero qué tiene que ver eso con endilgarle al abogado que por pedir conocer quiénes son los denunciantes? Ahí está. Para entenderlo, ¿qué aporta tener la identidad de los denunciantes en este caso tan específico, tan especial? Y para empezar, que mi cliente sepa si esas personas, porque yo a mi cliente, lo primero que le voy a preguntar es, ¿conoces a estas personas? ¿Estuviste con ellos? ¿Le pagaste por tener relaciones sexuales? Este es el caso concreto. Esa pregunta no se puede hacer porque no sabe Porque no quiénes sé son. quién es el que está denunciando, es básico. Y sin duda hay reservas de cosas en este tipo de asuntos. Y yo he tenido asuntos sexuales con jóvenes Aunque se que trate nos de han menores. impuesto, déjame terminar para que se entienda, que nos han impuesto la reserva y nunca se supo quiénes eran. En un año y pico de juicio nunca se supo nada. Entonces, y me parece correcto, si un abogado o un fiscal o un policía, te estoy diciendo todo, o un funcionario judicial o el juez o la familia del denunciante que saben y revelan eso que no pueden revelar, tendrán sus consecuencias, ¿cómo no? Eso es una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es cuando te citan, o sea, ya entras en calidad de imputado. El abogado tiene que tener acceso a toda la información relevante. Y es relevante conocer quién te denuncia. ¿Cómo no va a ser relevante? Pero ¿cómo no va a ser relevante saber quién te denuncia? ¿Ustedes entienden que no se garantiza el debido proceso para las personas que están siendo denunciadas? Bueno, sí, si lo querés poner en esos términos, hoy lo que nosotros estamos haciendo es desde el lado del ejercicio de la defensa. Ya el tema procesal, las garantías. Se lo consulto porque me no- parece que se van mezclando tantos temas en esto que perdemos No, pero el nos- eje de lo principal. Ah, no, Acá hay pero a una ver, situación el de eje de lo- denuncia, sí, el por eje- eso, pero quiero terminar de concluir la idea porque así ya aprovecho también si quiere repaso el artículo 163 que le mencionaba. Todos los que Hay quieras. Hay personas que hoy son Yes. mayores, otros que son menores de edad que denuncian a un legislador Sí. de la República por retribución o promesa de retribución. ese es el caso. El caso, perfecto. Son menores de edad,
Aparentemente se dieron situaciones de llamados telefónicos y contactos. Uno no sabe por quién, porque si el abogado tiene esa información, deberíamos creerle al 100% que va a preservar esos datos que son de sensibilidad, pero podría pasar que no. Si la carpeta no es reservada, ¿quién más tiene acceso a la carpeta si no es el abogado, por ejemplo? Si se levanta la reserva, como lo está aplicando ahora la Fiscalía. Y a la carpeta tiene acceso. A la carpeta no, a lo que hay en la carpeta. Bueno, al contenido. Al contenido tiene acceso a la policía, que es la que recoge las pruebas que le pide la Fiscalía, los técnicos que actúan con las víctimas y actuaron. Yo no sé nada. Tú me haces una pregunta general, yo contesto. Claro, no. Quiero entender el caso del Los por qué se funcionarios mantiene de la reserva de la Fiscalía, carpeta. que están vinculados a este tema, funcionarios profesionales o no. El juzgado, si tuvo contacto con alguna solicitud que no le fue transmitida a la defensa ni al imputado. Hasta ese momento, eso. Después de que entras en el proceso, el abogado tiene que conocer toda la información de la carpeta, salvo aquella que esté reservada, como puede ser una interceptación telefónica, que casi siempre, y por razones obvias, una orden de allanamiento, esas cosas que se tienen que hacer sin conocimiento del imputado, es obvio que se hacen casi siempre antes de que citen al imputado. ¿Por qué? Porque yo para citarlo ya junté esas pruebas, no lo avivo citándolo, entonces todo lo que tengo que hacer rápido y fuera del conocimiento lo hago antes. Orden de allanamiento, pidiéndoselas al juez. Las reservas tienen un plazo además, de 40 días, que pueden ser extendidos a solicitud cada vez que venzan esos 40 días hasta 6 meses. Es lo que pasó ahora, ¿no? No lo sé. No lo sé. Bueno, se informó que una extensión de la reserva por 120 días. No lo sé. Yo no estoy, ¿cómo se dice? Hablando de las reservas que están legisladas y son naturales. Estoy hablando de que digan que un abogado, porque pide saber quiénes son los denunciantes, dejen caer, derramen sobre el asunto la suspicacia, por ser lo menos determinante posible, la suspicacia que se me prenden alarmas, y después sale la clienta a decir una sarta de... Fagundes, ¿sabe por qué volvemos a este tema? Me parece también interesante que la gente pueda entenderlo, porque es el trasfondo del asunto. ¿Cuál es el trasfondo del asunto? La reserva de la carpeta. No, el trasfondo del asunto... Y de esos datos, en realidad ni siquiera es la reserva, sino es caso. que no se revelen las identidades amparadas en un artículo del Código del Proceso Penal, que es el 163, que entiendo, usted lo conoce muchísimo más que yo, y que en definitiva es lo que permite a la Fiscalía y a los denunciantes preservar esas identidades. Después, se hace una solicitud públicamente a través de los medios que se pueda levantar esa reserva. Lo que se señala es que ya hubo contactos con posibles denunciantes previamente, y no quiere decir que sea a través del abogado, y que en definitiva es la situación que se plantea, que dice el abogado. A mí se me despiertan las alarmas porque hay tanta necesidad de conocer las identidades de los denunciantes, cuando se supone que el resto de la información está presente para que la pueda acceder ese abogado. Esa es la parte, y lo que me parece importante explicar por qué estamos haciendo referencia a la reserva de la carpeta o de esas identidades. No estoy haciendo, la asociación no hizo ninguna consideración sobre la carpeta. Lo que hace la asociación es decir que cuando un abogado pide saber la identidad de quien acusa a su cliente, está en su derecho y en su deber. Y que cuando otro colega del otro lado sale a decir extremos que ponen en duda la honorabilidad del abogado, dejando entrever que sería peligroso darle al abogado esos datos, es algo que ofende al profesional, a los profesionales en el ejercicio de su profesión.
¿Está claro eso? Sí, queda claro. la Todo postura. lo demás A mí- es el asunto donde nosotros no nos metemos, no nos metimos ni nos pensamos meter. De todas maneras, ahí me queda la duda de algo que usted mencionaba, que justamente muchas veces cuando no hay reserva de algún aspecto y está todo en la carpeta fiscal, por todas las manos que pasa, que usted enlistaba, Sí, muchísimas. puede haber filtraciones, las Sí. ha habido y las conocemos. Sí. En este caso, y ahí sí creo que es el trasfondo del asunto, es el desbalance de poder, que es algo que se da... Bueno, sí, tenés razón. No, pero no terminé de formular mi Sí, pregunta. no, No saque juicio prematuramente. No, usted es abogado, me llama la atención. yo no juicio a nadie. Digo, en el tema del abuso sexual, siempre se dice, las especialistas dicen que hay un desbalance de poder, más allá de este caso puntual, ¿verdad? Por edad, por lo que sea, y sabemos que estas víctimas, o al menos los denunciantes, son personas de vulnerabilidad. ¿No podría haber por allí estar, digamos, la duda? ¿Tiene que ser sí o sí interpretado como dejar caer que hay una intencionalidad oscura por parte de los abogados defensores del denunciado? No entendí la última parte. Mi pregunta es, ¿no hay un riesgo real de que se filtre esa información? ¿Pero tú se lo estás achacando al abogado No, eso? por eso digo, no necesariamente. Es lo que hizo Digo, la colega. como tiene que hacer todo este derrotero, la información, puede filtrarse. A ver, si un abogado, un comisario, un juez, un fiscal, o todas las personas que se me puedan ocurrir, pero para no seguir con la lista, sabiendo que tiene la reserva de cierto dato que puede poner en peligro a alguien, y yo no sé si es este caso, no lo sé, pero conoce la identidad porque la tiene que conocer en el caso del abogado, y sale y pone en peligro de alguna manera eso, ya de abogado pasa a tener un problema que puede ser la comisión de un delito. Puede llegar a ser la comisión de un delito. Desde porque pasó algo, o terminó eso en una amenaza, o colaboró con alguien. Y eso es un delincuente. Si yo voy con un imputado a ver qué pasó, pregunto, ¿qué pasó? ¿Y quién dice que pasó eso? Porque también puede ser falso. No estoy hablando del caso este. Estoy hablando de las certezas que tengo para mi estrategia para defender. Porque a veces vos no defendés desde la inocencia. A veces defendés desde la responsabilidad. Pero tenés que saber. ¿Por qué cree que Fiscalía extiende entonces esta reserva de identidades? No sé. ¿Se equivoca Fiscalía? al Claro, tomar esa pero digo, decisión, estamos entonces? cuestionando un aspecto que... Yo necesita creo. Fiscalía. Es una fiscal con mucha experiencia. Yo creo, para ceñirme un poco a lo que dice el código, que tiene muchos artículos que tienen que ver con esto. Cuando tú citás a un imputado, ya tenés que tener la carpeta abierta. No sé si me explico. Sin la reserva de identidades, por ejemplo. Yo diría de nada, porque ya hiciste las intervenciones. Si vos no citás a un tipo que estás persiguiéndolo por un delito, lo alertás de que está en un problema y después le pinchás el teléfono o después le allanas la casa. Eso lo haces todo antes. Vos mantenés el anonimato del denunciante hasta, ¿sabés qué es? Hasta que citás a la persona. Porque la persona, y en este caso el abogado, tiene derecho a saber quién es el acusador, cuáles son las circunstancias, etcétera, etcétera. No confundir esto con, que está previsto acá, no funciona nada bien, pero está previsto, con los testigos reservados. Porque el testigo juega otro papel en el juicio. No hay ninguna disposición en el código que diga que el abogado en algunos casos no puede, porque estas prohibiciones tienen que estar a texto expreso, conocer la identidad del denunciante.
No Es se más, aplica- dice todo lo contrario. ¿No se aplica también ese artículo, el de los testigos protegidos para las víctimas de este No. tipo de situaciones cuando son No, menores de edad no. encima? No. Lo No que se declaran, aplica ¿no? es la reserva que no quiere decir el no conocimiento de quienes están en el para terceros. Yo no puedo salir a decir peretete, es un niño de 5 años violado, pero no puedo salir ni siquiera siendo el abogado de él. No porque esté expresamente prohibido, sino por un tema de decoro, se decide en la audiencia reservar esas cosas. Ahora, Fagundes, yo le hago una pregunta. Porque a mí Pero perdón, quiero- todos los que claro, estamos en el juicio sabemos quién es el Quiero- acusador, quién es el acusado. Como que quiero terminar de entender un poco Sí. por qué pasa todo esto y obviamente poder dar las garantías a todas las personas que puedan estar atravesando un juicio penal, que me parece que en definitiva es lo que ustedes entienden. En este caso puntual, si yo digo, tal día, a tal hora, en tal auto, en determinada esquina, fui a tal lugar con tal persona y digo, si yo lo hice, lo recuerdo. Entonces todos esos datos igual no sirven en un relato. Capaz que ni siquiera sabían el nombre de la persona. Y yo sí hice eso, yo, acusado, Sí. hice eso 7 veces de la misma manera. Sí. Bueno, Pero entonces, todos ¿quién- los días a la misma hora. ¿Y quién es? Y bueno, ¿Pero quién es? Pero entonces, ¿Pero digo, quién es? lo hace todos los días. ¿Quién es? ¿Quién es? Y bueno, pero Porque pero la pregunta es, mirá que nos sobra gente que se sube al carro también en las denuncias, ¿no? ¿Ya han escuchado hablar de denuncias falsas y todo eso? No Y digo, la no verdad digo, que pero que se pueda sumar gente con ese Pero criterio. las denuncias falsas no son marginales, porque yo siempre pienso, ¿no? ¿Quién se va a meter en este baile de someterse a un proceso, y etcétera? también es cuestionable el tema de las denuncias falsas. No sé, usted está en el tema, díganos. ¿Son Lo han marginales? Hay explicado, denuncias ¿no? falsas, por No, supuesto que que las hay, hay. no tengo Lo han duda. explicado, sí. Hay suficiente cantidad como para decir, bueno, sí, es Y un bueno, peligro yo no real. soy, a ver, yo esto ya lo dije hace un tiempo, yo no soy vara para medir eso, porque al estudio el promedio de culpables es inferior al promedio de inocentes. No sé si me explico. La gente que viene al estudio a encarar un juicio o un acuerdo, vienen culpables e inocentes. En el culpable llegas a un acuerdo, lo que sea. En el inocente la peleás e inclusive hay gente inocente presa. Yo estoy convencido porque yo conozco el tema y conozco cosas que bueno, que justamente tengo la reserva profesional, pero se están peleando. Entonces, yo te puedo decir, según lo que yo trabajo, he patrocinado 4 culpables y 10 inocentes. Por lo tanto, esas 10 denuncias, para mí, son falsas. Pero no es reflejo de la realidad. Para Yo no nada. te puedo decir que el 40% son reales y el 60% No, porque en mentiras. temas de estas características, además, Hay dicho hay por una cifra negra expertos importantísima. Y por analistas y por quienes son cosas siguen difíciles de estos probar, temas, ¿no? que Más son allá muy de la difíciles de inocencia. probar Ahora, y muchas bueno, veces bueno, se eso puede ya, continuar. eso ya era verdad, ahora ya no. Ahora, no es difícil de probar porque lamentablemente violando los derechos y el debido proceso, el criterio de las sentencias de primera instancia y en segunda instancia, vamos a hacer el 15 justamente una jornada para analizar la jurisprudencia en estos casos, básicamente le atribuyen al relato del denunciante la calidad de prueba suficiente para condenar. Entonces, lo que antes era un indicador importante para llevar a cabo la investigación y a la postre poder condenar, ahora es el único insumo que toman. Y eso es la violación de todas las garantías del imputado y del ejercicio de la defensa. Nos quedan muchas más ganas de preguntar. Pero es la verdad, o sea, Pero, por ejemplo, si Hay fui muchos víctima de delitos abuso sexuales que si hace no hay muchos una violación años. y una penetración, es difícil poder comprobarlo. Muchísimas veces, Fagundes. Creo que usted no, lo sabe. pero con técnicos, hay técnicos que trabajan bien, hay técnicos que trabajan mal, hay abogados que trabajan bien, hay abogados. Pero hay
se van formando además, ¿cómo te podría decir? Índices, porque esto explotó, que te permiten llegar a conclusiones de que eso realmente ocurrió. Y hay índices que te permiten ver que hay otras cosas que llevaron a patrocinar esa denuncia. Ya tenemos que cerrar, Faúndez. ¿Cómo se va a procesar este comunicado en esa denuncia que anuncian que van a hacer contra la doctora Suárez? ¿Se hizo? ¿Se va a hacer? ¿A dónde se denuncia? No, nosotros lo que se tomó en la directiva fue, se votó, hubo una abstención, hubo otra persona que no votó porque ya se había cerrado la votación, pero después, bueno, manifestó que estaba de acuerdo con comunicar algo, pero no con el contenido, bueno, para ser absoluto, pero el directorio en mayoría vota, o sea, sale. Y se votó hacer esta acción ante la Facultad de Derecho. Lo que, por lo menos desde la presidencia se hace es, se hace un texto, en este caso, por ejemplo, o lo hace otra persona, y se somete a la votación del directorio, de la directiva, perdón. Si la directiva lo aprueba, se presenta a la Facultad de Derecho. Únicamente allí va a ser, ¿no? Facultad de Derecho. Sí, sí. Bien. No, acá no estamos hablando de... No, ningún otro paso. No, acá es un tema de corregir determinadas salidas de estilo. Pero quiero decir algo también. Ya tenemos que cerrar. Rápido. Sí. En el Código de Ética del Colegio de Abogados, del cual soy socio más de 30 años y todo lo demás, hay un artículo donde dice además que el abogado, que no quiero, pero quiero que lo sepan, que el abogado, que el cliente del abogado, que insulte, denoste, bla, 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 al juez, al fiscal o al abogado de la contraparte, debe dejar la defensa. Yo no estoy diciendo nada para que se haga o no se haga. Yo estoy diciendo que inclusive eso está arreglado en el Código de Ética Esto sería el del caso de colegio. Romina, por lo que señaló a Fernández Lequini, para que también la gente pueda entenderlo un poquito más, que también hubo agravios. No, ahí fue un poco más allá. Fue. Pero está, nosotros es un tema Bien. de abogados. Faúndez, muchas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Cerramos por aquí la nota con el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Faúndez, 9 de la mañana, 20 minutos. Momento